Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy, viernes 18 de agosto del año 2023. Este domingo 20, el Callao celebra un aniversario más. El Callao es históricamente el puerto más importante en el litoral peruano. Tiene además en la actualidad una importancia económica trascendental. La historia del Callao, por cierto, es también un episodio, constituye un episodio crucial en el proceso independentista. Para conversar sobre el Callao, su aniversario y la trascendencia de esta provincia en la historia del Perú, hemos invitado esta mañana al historiador Francisco Quirós Chueca. El historiador Quirós Chueca es docente principal en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Quirós, buenos días. Bienvenido a la Agencia Andina. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo porque se trata de una ocasión muy cara para mí, ¿no? Como historiador, como chalaco, autor. Cara en el sentido de importante. Cara en el sentido de importante, sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué significó el Callao para el proceso peruano? En realidad el Callao, como todas las partes constituyentes del país, es parte de la historia peruana, ¿no? Ahora, si pudiésemos individualizar un poco más al Callao, yo diría que ha sido protagonista, o sea, escenario y protagonista de muchos de los grandes acontecimientos, hechos históricos del Perú. Y la independencia es uno de ellos. Yo sostengo que en realidad la independencia en su etapa, digamos, final, empieza y termina en el Callao. Empieza y termina en el Callao. Claro, porque desde 1814 las fuerzas bonaerenses independentistas en el sur, desde Buenos Aires, envían ya naves al Pacífico, los llamados corsarios, ¿no?, para hacerle daño a las fuerzas navales españolas. Porque si bien es cierto que hay dos vías para llegar al Perú desde la Argentina, la vía del Alto Perú, es decir, la vía terrestre, y la vía marítima, en realidad para atacar al Perú había que usar las dos, no una sola. Y entonces había que, entre comillas, ablandar las fuerzas coloniales españolas en el Perú a través de hacerle daño a las naves españolas. Entonces llega. Pero por otro lado, aparte de que el Callao es escenario y protagonista de varios otros eventos, la independencia formal se sella tanto en Ayacucho como en el Callao. En Ayacucho es conocido. El 24. El 24, en diciembre. Pero a partir de eso, unas fuerzas muy importantes de españolas y peruanas pro-españolas se encierran en el Callao. Y van a estar ahí 13 meses, o sea, no es poco, ¿no es cierto?, en cuanto al tiempo, pero sobre todo en cuanto al daño que estaban haciendo, ¿no? Y este sitio termina en enero del año 26 con la capitulación de Rodil, y con eso ya España supuestamente iba a reconocer la separación formal del Perú y de otros países de América del Sur, pero no lo hizo. Más bien 40 años después, en el año 63, retorna con una supuesta expedición científica que para traer a 6 científicos trajo toda su flota, ¿no es cierto? Oficialmente es así, y hay algunos que aquí también en el Perú se la creen, ¿no? Claro. Doctor Quirós, ya que usted menciona el tema del 66, el historiador Jorge Basadre, el gran historiador de la República, señala que luego del 28 de julio del 1821, el otro momento clave en el sentimiento de peruanidad es el 2 de mayo de 1866. ¿Cuál es la importancia de este capítulo? Totalmente cierto. Es más, yo diría que este otro episodio es mucho más importante porque sella la independencia. A partir de ahí ya España tuvo que reconocer la separación, no solamente del Perú, sino de toda Sudamérica, ¿no?, de lo que fuera sus colonias antiguas. O sea, 45 años después. 40 y tantos años después, la España recién tiene que reconocer, porque ya la situación era más que evidente. No pudo. España, por si acaso, trajo la mejor flota que haya tenido España después de la Armada Invencible. O sea, una flota moderna, no velero, sino flota de verdad.
No, flota similar a la que tenían otros países europeos en ese navíos de momento. Navíos de guerra, ¿no? Con la misma flota, entre comillas, Francia acababa de invadir México y estuvo ahí 2-3 años. O sea, no era poco lo que trajo en realidad España aquí. Entonces, Callao es el inicio y el final de este proceso independiente. Del proceso, en su etapa, digamos, final, si es que, porque hay mucho debate al respecto, ¿no? Digamos, de tal suerte que nosotros tenemos creo que señalar el Callao dentro de la independencia como un punto importante. Normalmente no se hace. Profesor Quirós, eso mirando el proceso independentista. ¿Qué más ha significado Callao para el litoral peruano y para el Perú en general en todo ese devenir posterior? En toda la historia el Callao siempre ha sido un puerto importante. Inclusive se sospecha que antes de la llegada de los europeos a este sitio, el Callao también era un puerto importante, de enlace con distintos lugares. ¿Por qué? Porque Zurrada, o sea, la bahía del Callao es especialmente propicia para la navegación, incluyendo la actualidad. ¿Ya? Con los vientos, con digamos, tranquila la rada, tranquilo, tiene un fondeadero bastante importante, o sea, profundo, cerca del litoral, como para las operaciones de entonces. Con la independencia, el Callao va a tener un papel sumamente importante por dos motivos económicos, los dos, aparte de los políticos, ¿no? Uno de ellos es el financiero. El Callao recaudaba una buena parte de los ingresos del Estado peruano a través de la aduana. Y lo segundo se refiere al comercio, a la organización del comercio que el país tiene después de la independencia. Es decir, es el punto de entrada y llegada de personas, pero también de mercaderías. Y ahí vienen los dos temas. ¿Cómo controlar el Callao para que esto sea en provecho de todo el país? ¿Y cuáles eran las soluciones que se planteaban para la solución fue más bien controlar el Callao desde Lima. Lima va a seguir, mejor dicho, controlando el Callao, porque el Callao termina el tiempo colonial sin autonomía, sino más bien pertenecía no a Lima, sino al gobierno virreinal. Es decir, se privilegiaba lo militar, lo estratégico militar. Y tenían bastante razón en eso. ¿Por qué? Porque Lima, como municipio, ¿no? El municipio es muy diferente al gobierno virreinal, o sea, el llamado cabildo. Y así entra la República, ahora ya no es el virrey quien controla, sino es el Ministerio de Defensa, digamos, hoy día, ¿no? Entonces se llamaba de Guerra y Marina. Pero el Callao sigue siendo estratégicamente muy importante, no solo para lo externo, sino durante las luchas caudillescas, digamos, de los 20, 25 años inmediatos después de la independencia, el Callao va a ser el centro. Quien controla el Callao controla Lima. El resto. Y así tiene mucho que ver, ¿no? Controla la aduana, controla Lima. ¿Por qué? Porque los otros caudillos lo que hacían era controlar el resto del país, porque ellos recaudaban el tributo indígena, que todavía estaba y precisamente para eso todavía se mantiene, porque los caudillos son los que se benefician hasta personalmente de esa recaudación, clientelalmente, digamos. Profesor Quirós, acláranos por favor, este domingo se celebra el aniversario del Callao, pero la constitución de la provincia constitucional del Callao es otro proceso. Por favor, ilústrenos. Claro, son, digamos, varias etapas de la autonomía tras la independencia. Primeramente, el Callao se opone a caudillos y apoya a Orbegoso, que era el presidente legal del Perú. Ahí, en el año 34, Orbegoso le otorga al Callao un mote muy interesante, que es Fiel y Generosa Ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad. Ese era el nombre oficial. Es un mote, es algo así como un lema que puede ostentar el Callao. ¿Cómo era? Fiel y generosa Ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad.
Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad el Callao oficialmente era Bellavista en ese momento. Con esto lo que le está dando al Callao es la entrada hacia allá, volver a considerarse como una ciudad. Unos años después, en el año 36, 2 años después, durante la Confederación Peruano-Boliviana, como todos sabemos, Lima y el norte se opone a la Confederación Peruano-Boliviana, y lo que hace el general Santa Cruz para asegurar este sitio estratégico le da la autonomía. Lo declara provincia litoral, que era una suerte de peldaño hacia ser considerado ya un departamento. Sucedió con Loreto y con Piura y con Ica, que fueron también en ese mismo momento provincias litorales, a pesar de la litoralidad de Loreto no se entiende muy bien, pero así, esa era de repente, la denominación. El Amazonas que llevaba al Atlántico. Por supuesto. Ahí le dan la categoría de provincia litoral, es decir, es una provincia, porque antes no era provincia, era una suerte de caserío perteneciente a la provincia de Lima dentro del departamento de Lima, y nada más. Ahora le dan provincia, y con capacidad para decidir quiénes serán sus autoridades. Esa es la primera vez en la historia, desde la conquista española, que el Callao tiene ahora sí una autonomía. ¿Qué pasa? Que siempre el Callao entonces tuvo un poco de ambivalencia, es y no es. Inclusive se le dice que el Callao llega hasta Chorrillos, o sea, por este litoral de los balnearios, no posteriores balnearios, y se lo quitan después. O sea, tenía una ambivalencia, pero sobre todo lo que tenía era una fragilidad. En cualquier momento, como le dieron, se lo quitan. Acabó la Confederación y efectivamente hubo un recorte muy importante, pero el Callao se pudo mantener en esa situación hasta que en el 57, 1857, el Callao defiende la constitucionalidad, no a Castilla, más bien, por si acaso, no a Castilla, sino la constitucionalidad del régimen de la Convención Nacional, que además Castilla está eliminando, ¿no? Esta liberalidad, Castilla se ha pasado al lado ultraconservador, no solamente conservador, sino ultraconservador. Y el Callao defiende la constitucionalidad. El Callao defiende esa constitucionalidad. Y la Convención Nacional, ese mismo día 22 de abril, dice: el Callao sea desde ahora provincia constitucional, con lo cual lo que está haciendo es ratificando que va a seguir siendo una provincia separada de Lima. Esa es la diferencia. Profesor Quiroz, quiero plantearle un ejercicio de atletismo académico, un salto largo hasta la actualidad. Y en ese salto largo, reconocer cuáles son los personajes centrales en la historia del Callao y qué significa el Callao en la actualidad, 2023, para el resto del país. Ya. Ahí sí que me pones en un aprieto, ¿no? Porque, de acuerdo, pero vamos, a pesar de que el año 21 publicamos, yo fui el coordinador académico de una obra importantísima, creo, la Enciclopedia General del Callao, ¿no? Ese fue nuestro obsequio por el bicentenario para el Callao. Ahí hay montones de personajes, chalacos y residentes en el Callao, que lucharon por el Callao y que están desde José Gálvez, Busquis, hasta personajes políticos. Pero también de la cultura y del deporte, ¿cierto? De las artes. Un gran personaje ahí es Carlos Conchaboy, por ejemplo, un poeta que fallece muy temprano en su vida, no me acuerdo, creo que llega no llega a 30 años, ¿no? Hay una cantidad grande de personajes. Hay personajes historiadores, Tauro del Pino, por ejemplo, ¿no? En todo caso, una reflexión sobre lo que significa el Callao. El Callao en estos momentos yo creo que sigue teniendo y seguirá teniendo, espero, un sitial bastante central, porque sigue siendo el puerto principal de todo, aéreo, marítimo,
sigue siendo uno de los puntos recaudadores de recursos para el Estado peruano más importantes, sigue siendo, digamos, un centro cultural y centro social y centro político también, que creo que hay que seguir potenciando, con los ajustes que seguramente todos esperamos para mejorar. Pero también con sus complejidades, ¿no? El tema de la seguridad o inseguridad, según cómo se mire. Efectivamente. El proceso de gentrificación también en algunas zonas del Callao. Efectivamente. Por eso digo que hay muchas cosas por hacer. Y no es imposible, ¿no? Ha habido puertos similares en el mundo que han cambiado así, totalmente, ¿no? Barcelona es uno de ellos, un sitio donde nadie recomendaba caminar por el centro de Barcelona, junto al puerto, pero cambió en los años 90, después de las Olimpiadas que hubo ahí, cambió radicalmente, y es uno de los sitios más seguros en España. Pero, o sea, sí se puede hacer, y una de las cosas que estamos haciendo con una comisión, y estamos muy avanzados en esto, es declarar la fortaleza del Real Felipe como patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Es un trámite con UNESCO. Con UNESCO. Ya estamos en la lista de la UNESCO y estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para precisamente llevar adelante este proceso. Patrimonio cultural de la humanidad. Sí, patrimonio cultural más allá del reconocimiento, ¿qué se consigue con esta declaratoria? Que es importante. Se consigue, lo principal es desde ahora ya que todas las autoridades y fuerzas vivas de la localidad se pongan la camiseta y empiecen a empujar el carro hacia eso. Es decir, la idea no solamente es un reconocimiento histórico. La idea es que el Callao, el Real Felipe dentro del Callao se convierta en un punto, digamos, que jale al resto, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la política también. ¿Y cómo imagina, profesor Quirós, al Real Felipe ya una vez declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad? Hay que visitar, por ejemplo, Cartagena de Indias o La Habana Vieja para darse cuenta de cuál es el impacto inmediato de ese tipo de declaraciones. Lo mismo pasó en el Perú con Lima, con el Cusco, con Arequipa. O sea, la declaratoria misma. La declaratoria misma es un impulso. Es un impulso enorme porque, para empezar, llama la atención mundial esto y fluyen turistas, inversiones de todos lados para esos sitios. Lo que ha sucedido en el Cusco, lo que sucede en el centro de Lima, lo que sucede en muchos otros lugares, al punto de que Cartagena de Indias vive principalmente de eso, de un turismo. Ahora, por supuesto, no tenemos algunas características de ese sitio, pues es Caribe, por ahí pasan los cruceros todos los días. Pero el algo Real se puede Felipe hacer. es la fortaleza más importante en el más Pacífico importante Sur. Creada por España en toda América. En toda América. Porque significa el resultado de la disciplina, digamos, arquitectónica e ingeniería militar del siglo XVIII. O sea, es un estado de la cuestión ahí. Es lo más último que se tenía de construcciones militares en el mundo. Ahí está. En el siglo XVIII. Y por eso es que tuvo vigencia más de un siglo, hasta que, por supuesto, las armas cambiaron y la fortaleza se jubiló. ¿En qué estado está el trámite de declarar el Real Felipe Patrimonio Cultural de la Humanidad? Estamos coordinando todas las instituciones involucradas, el gobierno regional, el municipio, el Ministerio de Cultura, la DDC del Callao. ¿Están comprometidos? Y, ¿Hay sobre todo, sí, y el Ejército del Perú, que es el dueño del bien, de la fortaleza. Y todos estamos colaborando, todos. De acuerdo con nosotros somos sociedad civil, por si acaso. De acuerdo, y la academia, el mundo académico. Sí. De acuerdo con su expectativa, ¿para cuándo podría estar esta declaratoria? No sé, no podría decir porque
Simbólicamente el 24 podría ser, por simbólicamente. Una cuestión, sí, seguro, pero por una cuestión netamente administrativa se ha detenido un ratito. ¿Dónde se ha atracado? ¿Dónde está el punto? Lo que pasa es que la persona que estaba trabajando con nosotros desde el Ministerio de Cultura y estaba bien encaminado con esto, pasó a otro trabajo por su propia conveniencia. Cosa que, por supuesto, nosotros le agradecimos y lo aplaudimos, y ha tardado un poco el Ministerio de Cultura en reemplazarlo. Profesor Quiroz, cuando tenga usted la primicia, por favor venga acá a la Agencia Andina para que comparta esa noticia con todo el público. Totalmente, cuando desees. Muy bien, profesor Quiroz, muchísimas gracias por compartir esta información con el público de la Agencia Andina. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Amigos de Andina al Día, hemos conversado con el historiador Francisco Quiroz Chueca, docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre la relevancia histórica de un puerto importantísimo, el Callao, que este domingo 20 está de aniversario. Vamos a una pausa y regresamos con Andina al Día.